En el episodio de hoy, te traemos una historia tan impactante y aterradora que hará que sientas el peligro en tu propia piel. Un joven de tan solo 26 años, un trabajador de plantación en la remota isla de Sumatra, se encontraba realizando su rutina diaria cuando un inesperado y brutal ataque de un tigre lo cambió todo. Este no era un día cualquiera, y mucho menos para los tigres de Sumatra, que ya viven en una situación desesperante por la constante pérdida de su hábitat. Sin embargo, lo que este joven jamás pudo prever es que en su tarea cotidiana, un simple error lo llevaría a una cara a cara mortal con uno de los depredadores más letales del mundo. Lo que parecía ser una tranquila mañana de trabajo se transformaría en una pesadilla, un encuentro violento con uno de los últimos grandes felinos de Sumatra. El joven trabajador, como cada mañana, comenzó a preparar su equipo para fumigar los árboles de acacia, un trabajo que, si bien es rutinario para muchos en la zona, no está exento de peligros. Desde el amanecer, los trabajadores se encontraban ya divididos en grupos para cubrir la extensa plantación de acacia en el distrito de Riau, en pleno corazón de la isla. Con sus máscaras puestas y los tanques de herbicidas a la espalda, avanzaban por el terreno rociando pesticidas, desconociendo que en la sombra de las raíces de los árboles acechaba la muerte. Pero antes de adentrarnos más en este escalofriante relato, es crucial que comprendas el escenario. La isla de Sumatra no es solo un paraíso natural. Es también el último refugio para los tigres de Sumatra, una subespecie en grave peligro de extinción. Mientras que sus primos los tigres de Bali y Java ya se han extinguido, los tigres de Sumatra luchan desesperadamente por sobrevivir en un mundo que se les está reduciendo rápidamente. Menos de 400 ejemplares quedan en libertad, y la constante expansión de las tierras agrícolas, así como el crecimiento de las ciudades, ha empujado a estos majestuosos felinos al borde de la desaparición. A diferencia de los imponentes tigres siberianos, que pueden pesar hasta 600 libras, los tigres de Sumatra son más pequeños, con un peso que oscila entre 400 y 500 libras. Pero no te dejes engañar por su tamaño relativamente menor. Estos tigres son iguales de letales y feroces, y en un hábitat que cada vez se reduce más, su comportamiento ha cambiado. Se han vuelto más territoriales, más agresivos, y cada vez es más común escuchar sobre encuentros entre ellos y los humanos que habitan las mismas tierras. Este contexto es vital para entender lo que sucedió aquella mañana fatídica. Volvamos al amanecer de mayo de 2024. El aire estaba fresco, impregnado del característico olor de la vegetación tropical. Las aves comenzaban a cantar sus primeras melodías matutinas mientras los murciélagos se retiraban a descansar tras una noche de actividad. Los trabajadores avanzan por la plantación, concentrados en su labor. Entre ellos, nuestro joven protagonista, quien, con una dedicación casi impecable, se mueve entre los árboles, asegurándose de no dejar ni una sola raíz sin tratar. Lo que no sabía es que, a solo unos metros de distancia, un tigre de Sumatra había encontrado refugio durante la noche, buscando un lugar seguro para descansar antes de que la luz del día lo obligara a volver a la espesura de la jungla. Este tigre, con su pelaje naranja y rayas oscuras que se confundían con el entorno, había encontrado el lugar perfecto para esconderse, las profundas raíces de un árbol. Allí, acurrucado, observaba con desconfianza los movimientos de los hombres. Su instinto le decía que se mantuviera oculto, pero el destino tenía otros planos. A medida que el joven trabajador se acercaba con su manguera de pesticidas, el tigre se encogió más y más en su escondite. Pero en un fatídico giro del destino, el rociador pasó justo sobre la guarida del tigre, liberando una nube de pesticida que alcanzó directamente al animal. El veneno invadió sus fosas nasales y sus ojos, provocándole un dolor indescriptible y una furia incontrolable. Lo que ocurrió después fue un caos total. El tigre, cegado por el dolor y la ira, salió disparado de su escondite con una velocidad y fuerza tan abrumadora que no dio tiempo al joven trabajador de reacción. Como un rayo naranja, el gran felino se abalanzó sobre él, tirándolo al suelo en un ataque brutal. En cuestión de segundos, los afilados colmillos del tigre se hundieron en la mano derecha del hombre, desgarrando carne y hueso con una facilidad aterradora. El trabajador, gritando de dolor y terror, intentaba en vano defenderse. Pero no había escapatoria. El tigre, con casi 300 libras de pura fuerza y furia, lo arrastró varios metros por el suelo, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. Los otros trabajadores, al escuchar los gritos desesperados de su compañero, dejaron todo y corrieron hacia él. Pero para cuando llegaron, la escena era espantosa. El tigre, al verse superado en número, finalmente soltó a su víctima y huyó hacia la jungla, dejando al joven gravemente herido,
tendido entre las hojas y el suelo empapado de sangre. Pero la ayuda llegó demasiado tarde. El joven trabajador ya había sucumbido a sus heridas. Su garganta, destrozada por las poderosas mandíbulas del tigre, le había arrebatado la vida en cuestión de segundos. El terror en los ojos de sus compañeros reflejaba la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No solo habían perdido a un amigo y colega, sino que también habían sido testigos de la cruda realidad de vivir tan cerca del reino salvaje. Las autoridades locales fueron llamadas de inmediato. Al llegar, encontraron las huellas del tigre y el lugar donde había estado oculto. Aunque estaba claro que este no era un tigre cazador de humanos por naturaleza, sino un animal que había reaccionado por puro instinto y dolor, las autoridades decidieron rastrearlo. El riesgo de que se convierta en un cazador habitual de personas no podía ser ignorado. Durante los días siguientes, se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en la jungla, pero el tigre parecía haberse desvanecido en las profundidades del bosque. Para muchos, esto era un alivio, ya que significaba que el tigre no buscaba intencionalmente atacar a los humanos. Pero para otros, el miedo persistía. La realidad es que, cuando un tigre prueba la carne humana y se da cuenta de lo fácil que puede ser capturar a una persona, puede desarrollar un patrón de comportamiento peligroso. Mientras tanto, la plantación volvió a la normalidad, pero los trabajadores nunca olvidarán lo que ocurrió ese día. La tensión entre los humanos y los tigres sigue siendo palpable en Sumatra. Con cada hectárea de selva que se convierte en tierras de cultivo, los encuentros entre ambos se vuelven más inevitables, y lamentablemente, más letales. Los tigres de Sumatra, a pesar de estar al borde de la extinción, no dejan de ser los depredadores implacables que siempre han sido. Y mientras el espacio para ellos sigue disminuyendo, su ferocidad y desesperación solo aumentan. Esta historia, aunque aterradora, es solo un ejemplo de lo que sucede cuando los mundos de los humanos y los animales salvajes colisionan. La selva, que una vez fue el reino exclusivo de los tigres, ahora es compartida con plantaciones y asentamientos humanos, creando un entorno peligroso para ambas partes. Los tigres no tienen a dónde ir, y los humanos, en su afán por expandirse, se están acercando cada vez más a estos depredadores, con consecuencias devastadoras. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para que no te pierdas más relatos increíbles sobre encuentros aterradores con animales salvajes. Territorio Salvaje está lleno de historias como esta, donde la naturaleza nos recuerda a los pequeños que somos en comparación con la inmensa fuerza de sus criaturas. Mantente al tanto de los próximos episodios y únete a nosotros en nuestro recorrido por los encuentros más peligrosos y emocionantes del reino animal. No querrás perderte el próximo capítulo.